Saludos, mi nombre es Jorge Yangas, soy estudiante del SPOICH, Facultad de Mecánica, carrera de Mecánica. El día de hoy vamos a desarrollar un ejercicio relacionado con derivadas. El tema a elegir es dilatación de metales, donde vamos a aplicar derivadas para conocer cuándo crece y cuándo decrece. Para ello, tenemos que realizar un breve estudio sobre qué es dilatación de metales. Por esa razón, yo he realizado una pequeña práctica donde he demostrado cómo es la dilatación de metales. Véanle, por favor. Continuando con la explicación del tema, vamos a realizar una pequeña práctica sobre cómo es la dilatación en los sólidos. Como bien, tenemos como materiales ciertos sólidos que vienen a presentarse de diferentes formas. E incluso también tenemos otros sólidos que vienen a presentar diferentes formas, diferentes lados e incluso tienen diferente volumen. Como podemos ver en la pieza de aquí, incluso presenta una circunferencia. Pero para la práctica necesitaremos estas tuercas. Además tenemos con la ayuda de un frasco, que este frasco debe tener una tapa y dicha tapa tiene que tener una perforación, lo que nos va a permitir desarrollar cómo es el proceso de dilatación. Para eso, como primer paso, tenemos que coger la tuerca y demostrar cómo esta tuerca ingresa al frasco sin ningún problema, por medio del agujero. Y como podemos ver, ingresa sin ningún problema. Eso lo hace porque el sólido presenta una temperatura normal y hace que entre con facilidad. Si bien, ahora vamos a proceder con el sólido que nosotros nos vamos a ayudar para demostrar el proceso de dilatación. Para eso, con la ayuda de este sólido, como bien sabemos, ingresa fácilmente, vamos a ponerlo en contacto con el calor. Síganme, por favor. Al tener al sólido con contacto con el calor, esto hace que sus moléculas se expandan, lo cual permite que tengan un movimiento y estos cambien de forma y permitiendo así el proceso de dilatación. Para esto va a tener un proceso muy importante, el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es la variable que va a determinar qué dilatación o qué porcentaje de máximo mínimo tienes de dicho sólido. Una vez que el sólido adquiera cierta temperatura o cambio de temperatura, procedemos a introducirlo de nuevo en el frasco. Síganme, por favor. Procedemos a ingresar el sólido en el frasco. Como bien podemos ver que el sólido no ingresa. Para eso, con ayuda del frasco con el agua, podemos enfriarlo para que así recupere su temperatura. Una vez que esté a una temperatura promedio, procedemos a meterlo en el frasco y vemos cómo entra con facilidad. Continuando con el desarrollo del ejercicio, dilatación de metales. Ya una vez realizada la práctica, tenemos un conocimiento práctico sobre qué es la dilatación en los metales. Si bien vamos a proceder al ejercicio, el ejercicio nos da la siguiente función. Esta función, que es v de t, que viene a demostrar 40 más 15t menos 9t al cuadrado y más t cubo, viene a ser que t viene a representar el tiempo en horas. El ejercicio nos dice las 6 primeras horas, lo cual viene a ser un intervalo de 0,6. Para el análisis de este ejercicio debemos seguir los siguientes pasos. Como análisis número 1 viene a ser la derivada. Esta derivada es fundamental porque nos da entrada a reconocer los puntos críticos. ¿Cómo? Según el siguiente paso. La derivada igualada a 0. Una vez la derivada igualada a 0, tenemos que simplificarla, es decir, sea métodos como fórmula general o métodos como factoreo, para así determinar los puntos críticos. Como tercer paso, tenemos que realizar una tabla. Una tabla que estará hecho de menos de infinito a más de infinito. ¿Con qué función? Con la función de obtener creciente y decreciente y los puntos máximos y mínimos. Y como final tenemos el cuarto paso. El cuarto paso nos indica que tenemos que realizar la gráfica. La gráfica, además de tanto el 1 como el 2, nos ayuda a identificar visualmente dónde está la gráfica, dónde se encuentra el punto máximo y el punto mínimo. Y aparte de identificar, nos ayuda a verificar si el ejercicio está bien resuelto al momento de sacar los puntos críticos y realizar el ejercicio. Continuando con el desarrollo de dicho ejercicio, como primer paso tenemos la derivada.
Si bien haciendo un estudio breve de las derivadas, sabemos que la derivada es la razón que existe entre la variable dependiente con la independiente. Si bien en la función sabemos que esta parte es la independiente y la t viene a ser la variable dependiente. Ok, procedemos a la derivación. La derivada de 40, que viene a ser una constante, automáticamente viene a ser 0. Aquí tenemos la derivada de 15t de menos 9t al cuadrado y más t al cubo, vienen a ser derivadas a la potencia. Si bien f de x igual a xn, se lo representa como f de x, o sea, derivada de f de x, igual al exponente que baja a multiplicar a la base. La base restada menos 1 con el exponente. Es decir, para un mejor entendimiento, 15t a la 1. Sabemos que 15 de 1 viene a multiplicar a 15. Entonces sería 15. Y t a la menos 1, que sería 0, y t elevada a la 0 viene a ser 1. Así mismo realizamos el siguiente paso con lo siguiente. Menos 9t al cuadrado, menos 18t. T al cubo, 3t al cuadrado. Realizamos el segundo paso, que nos indica la variable. Tenemos que el segundo paso nos indica que tenemos que igualarla a 0. Ya, la derivada igualada a 0, que nos quedaría 15 menos 18t más 3t al cuadrado igual a 0. Aquí aplicamos la simplificación por medio de factoreo, de fórmula general o de cualquier caso que sea necesario plantear. En este caso nosotros vemos a simple vista que podemos simplificar. ¿Cómo? Podemos sacar la tercera de cada parte, pero también podemos ordenarla, es decir, ponemos desde el exponente mayor hasta el exponente menor, algebraicamente. Entonces quedaría primero t al cuadrado menos, sería la tercera parte de 18, que sería 6t, y más la tercera parte de 15, que sería 5, igualada a 0. A simple vista podemos ver que es un trinomio. Aquí podemos ver que es un trinomio de la forma simple. ¿Cómo se resuelve un trinomio de la forma simple? Se resuelve con dos paréntesis. Donde el primer miembro tiene que ser la raíz cuadrada, del primer término, que sería t, y aquí sería t. Los signos tienen que ir variados. Se va más por menos, menos. Menos por más, menos. Tenemos que buscar dos números que multiplicados me den 5 y la suma me dé menos 6. Automáticamente sabemos que es el 5 y el 1. ¿Por qué? Porque 5 por 1, 5. Y menos 5 y menos 1, menos 6. Ok. Para eso tenemos que igualar a 0 para saber exactamente cuáles son los puntos críticos que nosotros vamos a trabajar. Sabemos que t1 va a ser igual a 5 y t2 va a ser igual a 1. Esto lo conocemos como puntos críticos. Posterior al paso número 3, que viene a ser la tabla, tenemos que analizar correctamente el ejercicio. El ejercicio nos indica que el ejercicio lo tenemos que realizar teniendo en cuenta en un intervalo de 0,6. Al decir intervalo de 0,6 hablamos de las 6 primeras horas, por lo cual también viene incluido el t que es a la 0 y el t que es a la 6, correctamente, que viene a ser tiempo de hora. Entonces colocamos estos puntos en la tabla, que vendría a ser desde menos infinito hasta más infinito correspondiente los números. Si bien tenemos t a la menos 5, que viene a ser 5, t a la menos 1, que viene a ser 1, t de t a la 0 y t2, pongámosle correctamente 2, t2 de 6, que viene a ser correctamente acá. Si bien realizamos la tabla, como t es positiva, vienen a ser los negativos a la parte de izquierda y los positivos a la parte derecha. Sería negativo, 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 positivo, positivo, positivo. Correspondiente, igual, negativo, negativo, positivo, positivo, positivo. T, que viene a ser negativo, positivo, 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 positivo. T2, que viene a ser negativo, 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 negativo y positivo. Como siguiente paso tenemos que calcular los puntos de la función. Para eso tenemos que aplicar la ley de signos, donde dice menos por menos, más por menos, menos por menos, más. Colocamos el signo más. Siguiente, menos por menos, más por más por menos, menos por más, menos por más, menos por menos, más.
Siguiente, más por más, más por más por menos, menos. Y en más, colocamos más. Una vez colocados los signos, tenemos que identificar que, recordar más o menos que cuando tenemos de positivo a negativo, estamos hablando de un punto máximo. Cuando tenemos de negativo a positivo, estamos hablando de un punto mínimo. Correspondiendo a esto, conociendo esa parte, tenemos que colocar, si tenemos de más a menos, colocamos un máximo, punto máximo. Si tenemos de menos a más, tenemos punto mínimo. Si tenemos de más a menos, tenemos punto máximo. Y por último, de menos a más, tenemos un punto mínimo. Correspondiente, decimos que el punto 0 viene a ser máximo. El punto 1 viene a ser mínimo. El punto 5 viene a ser máximo. Y por último, el punto 6 viene a ser mínimo. Para determinar las coordenadas exactas de dicho punto, es decir, x, y, tenemos que reemplazar estos puntos, tanto 0, 1, 5, 6, tenemos que reemplazar en la función original. ¿Para qué? Para conocer cómo serían sus puntos en coordenadas polares correctamente o rectangulares, respectivamente, cómo lo vamos a graficar. Por eso, tenemos que reemplazar 0, es decir, cuando f de t tiende a 0, sabemos que tiene un valor de 40, porque 0, 0, 0 se anula. Cuando v tiende a t, digamos, con el punto número 1, sabemos que con la ayuda de la calculadora lo podemos realizar. En sí, para ser breves, sale 47. Cuando v tiende a otro punto, al punto 5, asimismo, con ayuda de la calculadora, sabemos que este tiene un valor de 15. Y como último, el punto 6, asimismo, viene a ser 22. Ya. Estos puntos nos ayudan a identificar exactos dónde están ubicados los puntos máximos. De 0, 0,40. De punto 1, 1,47. Punto 5, 5,15. Punto 6, 6,22. Como he subrayado el número 1 y el número 5, estamos hablando de la función. ¿Por qué? Porque la función nos explica el ejercicio que tenemos que hallar creciente y decreciente. Si bien sabemos, el número 1 vendría desde el número 0 hasta el número 1. Como sabemos que desde 0 hasta 1 hay variedad de signos, más, menos, sabemos que este es creciente. Al tomar el valor del número 5, estamos hablando de 1 a 5, es decir, del intervalo de 1,5. Al decir 1,5, refiriéndonos con los signos de negativo a positivo, estamos hablando de decreciente. Decreciente. Como final tenemos el último paso que viene a ser la gráfica. En la gráfica podemos hacer una tabla de valores con la función original. Una vez graficada la función original, comprobamos si nuestros valores están correctamente calculados y analizados. Para eso, colocamos en el punto 0 que nos indica del 0.40, verificamos 0.40, corta en 40, perfectamente. Este viene a ser nuestro punto 0 o punto 1, dependiendo cómo lo identifiquemos nosotros. Siguiente punto, en el punto que viene a ser intersección 1, de 1 a 47, vamos 1, 47. Viene a ser nuestro punto número 1, porque lo identificamos así. Siguiente, tenemos punto sub 5, que viene a ser 5,15. Verificamos. 5, que viene a ser en la parte de acá, 3, 4, 5. 5,15. 20, 10, corresponde acá. Perfectamente podremos decir que este viene a ser un punto.
Y como último tenemos este punto sub 6 que viene a ser 6,22. Colocamos el 6 y el 20, y subimos 2, 22. Correctamente acá. Este viene a ser el punto 6. Si bien, analizando el ejercicio donde nos dice que determinemos la creciente y decreciente, es decir, con los puntos desviados, que viene a ser creciente desde 0,1, sabemos que viene a crecer desde 0,1. Si lo prolongamos, sabemos que esta parte de aquí crece, ¿ok? Y si dice decreciente, según el análisis de nuestro ejercicio, dice de 1,5, ¿ok? Vamos de 1,5 hasta la parte de acá. Si vamos, nos indica que según nuestro análisis, que decrece toda esa parte de acá. Como conclusión, decimos que en nuestro ejercicio, que dicho metal con el proceso de dilatación, concluimos que crece de 0,1 con acción del calor y decrece de 1 a 5 con acción del calor al enfriar su temperatura. Muchas gracias.